Bien, pues en primer lugar, bienvenidos en este día en que intentamos inaugurar el nuevo museo. Para nosotros es una satisfacción, para los franciscanos, esta inauguración, no solamente porque estamos recuperando algo que ya fue, desde el año 38 existe un museo misional aquí, que así se llamaba, sino también porque es algo que le faltaba al santuario. Todo santuario necesita en su entorno por lo menos dos cosas. En primer lugar, un lugar que sirva de oración, de recogimiento, de gente que viene aquí a ver al santuario y también siente la necesidad de pasar unos días y tal. Bien, esto lo solucionamos el año 1996 con la Casa de Espiritualidad a la que se entra por la parte del mar. Y la otra prolongación que necesita el santuario es también la que hace referencia a la memoria. Un santuario como este pues es el pálpito de varios siglos de aquí de Chipiona. Desgraciadamente esta memoria no nos es posible recuperarla en su totalidad porque, como sabéis, el año 1835 fue la famosa exclaustración, la desamortización, y aquí no quedó ni rastro ni reliquia. Aquello fue tan tremendo que, como sabéis, incluso se llevaron violentamente los azulejos del patio que está ahí dentro. O sea, aquí solamente quedó la Virgen, se salvó porque quedó en la parroquia. Entonces ahí queda un trozo, una parte muy amplia de memoria que jamás nos será posible rescatar. De hecho, de lo que vamos a ver a continuación solamente quedan de esa época un manto y una corona, y que yo sepa no hay más. Pero a partir del 1882, que estamos los franciscanos, ahí sí queda un buen contingente de objetos a rescatar, de raíces nuestras, que son también de aquí, de Chipiona, de la casa, que es la aportación de todos los misioneros, todos los cuales recibieron aquí su cruz de misionero ante los pies de la Virgen de Regla. Entonces, por eso digo, nos complace que hoy podamos inaugurar este tercer suplemento que faltaba al santuario, que es su propio museo. Lo hemos hecho coincidiendo con los 50 años de la coronación de la Virgen. La verdad es que es un proyecto ya muy anterior, pero sí hemos procurado hacer que coincida su inauguración con esto, aunque nos ha costado y todavía queda una serie de cosas por hacer. Por ejemplo, falta el catálogo, que está en imprenta, y yo espero que esté por aquí dentro de 10-12 días lo más tarde. Pero más o menos está prácticamente todo acabado. Un proyecto que sabéis que tiene su historia. El museo aquí nació prácticamente con los mismos franciscanos. Por ejemplo, las pieles que vamos a ver que están por ahí arriba son pieles que llegaron aquí a la casa el año 1900 y hay piezas que llegaron en el siglo XIX. O sea que los mismos misioneros que iban viniendo unas veces para visitar aquí a la casa, otros que venían ya por enfermedad y ancianos, trajeron cosas ya a partir del siglo XIX. La cosa se fue aumentando y en el año 1938, que llegó un destacamento de, un montón de cajones de madera que pesaban 500 kilos, entonces ya se vio la necesidad de abrir un museo. Se abrió el verano de 1938 y figura en los famosos libros estos de museos, cuya sede está en Londres. Todos los años nos suelen escribir y solemos dar datos de lo que se va haciendo, etc. O sea que aunque era un museo que estaba en clausura, porque estaba en uno de los patios de dentro, por tanto no podían acceder nadie, pero tuvo su propia vida, participó en exposiciones en Barcelona, en Madrid, y más o menos era una cosa conocida. Aparecía como un museo de cosas de Marruecos y también piezas antiguas arqueológicas procedentes sobre todo de Tierra Santa. Este fue el proyecto original. Cuando nos decidimos a recuperarlo, y la idea más o menos se afianzó en el año 1996, entonces vimos que aparte de su condición de museo misional, necesitamos también darle una parte importante dentro del museo a lo que podríamos llamar el ajuar, y perdonadme la expresión, de la Virgen. De tal forma que en la actualidad el museo tiene estos dos grandes referentes. Por una parte, el Salón de los Misioneros, que es el más grande,
y por otra parte queda la sala más coqueta y más cuidada, también mejor guardada, que es la sala de la Virgen, donde están los mantos, coronas y demás. Y dicho esto, pues sí quisiera añadir solamente un par de cosas, un capítulo de agradecimientos, pues en primer lugar a todos los misioneros, porque prácticamente fue su devoción a la casa y el cariño con la casa el que ha hecho posible que todo esto que os vamos a ver a continuación pues esté aquí donde está. Y ya en lo que es el montaje y en la preparación del museo, yo quiero agradecer a don Luis Becerra, que ha sido el que nos ha orientado en todo esto, porque él sí es experto en exposiciones, y quiero darle públicamente las gracias a él. Y juntamente con él, pues a toda una serie de gente que nos han ayudado, pues gente de, por ejemplo, aquel señor que está allí enfrente en la tienda, ha echado también muchas horas por ahí conmigo, porque él sí que es un manitas y él sabe poner las cosas bien. Y dicho esto, si os parece, subimos arriba. El museo está instalado en la primera sala de la fachada de la Plaza de Regla. Subimos por esta escalera que tenemos aquí a mano derecha, que es la escalera imperial, una escalera del siglo XVIII, en cuyas yeserías se ve el resto de los antiguos moradores de la casa. Veréis la corona, la mitra de San Agustín y el corazón de los agustinos, y lo mismo aparece también en el pasamanos de la escalera. Pero si veis, subimos, vamos viendo y entramos ya directamente en lo que es el museo. Me gustaría que cogieseis, en primer lugar, esta nota, que es importante, esta de aquí, que está en el busto del padre Lerchundi. De esta casa han salido 331 misioneros, la mayoría con destino a Marruecos, 160, otros con destino a la custodia de Tierra Santa y a otros lugares, pues a una minoría en África, en América también ha habido bastantes. Entonces nos recibe en el salón el padre Lerchundi, que fue el que restauró la casa y le dio el carácter que ha tenido hasta la actualidad. ¿Por qué el padre Lerchundi intentó servir a las misiones? Porque este hombre en su vida no hizo otra cosa que más que ser misionero en Marruecos. Bueno, pues aquí tenéis la explicación. Aquí tenéis el cuadro de los primeros mártires franciscanos en Marruecos. El mismo San Francisco intentó ir a Marruecos también como misionero, pero enfermó en España y tuvo que echarse para atrás. No obstante, sí logró ir a Tierra Santa, y estando allí en Tierra Santa, en el año 1220 se enteró de que 5 de sus frailes habían sido martirizados en Marrakech, estos. Y es, por tanto, nuestro carisma como franciscanos, las misiones han sido siempre una parte muy importante. Y dicho esto, pues vamos a comenzar a ver el salón. Y el salón tiene varias partes bien definidas, pero sobre todo dos. Una primera parte dedicada a Marruecos, una segunda parte dedicada a Tierra Santa, y luego hay urnas que están dedicadas a otros misioneros, como por ejemplo los que estuvieron en China, en África Negra, que hemos tenido también alguno que otro, y algo también de América, como podéis ver en estas pieles que tenemos encima de la pared, aquella boa con sus dos crías que mide 5 metros, y este que medía otros 5 o más, juntamente con la aljaba y las flechas, que eso ha venido todo de la Amazonía brasileña, y está aquí en la casa desde el año 1900. La visita la comenzamos por la parte de derecha a izquierda, siguiendo la numeración de las vitrinas. Entonces comenzamos por una primera vitrina dedicada a Marruecos, en la cual vemos en su gran parte cerámica de una de las cabilas importantes del norte de África, la zona esta que se habla, sí, en el Rif, en los bereberes. Junto a la cerámica pues tenemos las famosas bandejas propias de la marroquinería. Son importantes también estas balas, son todas ellas de la Primera Guerra Mundial. En la parte de abajo tienen los percutores y ahí tiene la fecha 1910, 12, etcétera, que yo creo que son las que lanzamos los españoles a Abdelkrim, a toda aquella gente. Ellos las recibían, después las decoraban y nos las vendían a nosotros como recuerdos. Ahí están. Y algunos objetos más todos de la época. En el número 4, aquí tenemos un expositor con una mesa taraceada muy hermosa, y arriba ahí tenéis una repisa policromada
sobre la cual tenemos unos candelabros que son los propios de bronce, como de costumbre, con incrustaciones en plata y en cobre. Abajo tenemos también otro macetero. En fin, forma parte de los objetos que fueron trayendo los misioneros poco a poco a medida que venían por aquí, por Chipión. La segunda vitrina está también toda ella dedicada a Marruecos. Y podéis ver pues, una serie de objetos, pues ahí hay teteras, hay también balas, existen también maceteros. Este es un pebetero, de los que ellos solían utilizar para recibir a los huéspedes y los recibían quemando maderas olorosas. De estos hay una serie de ellos por aquí. Aparte de una serie de objetos, como por ejemplo el martillo que lo utilizaban ellos pues, para hacer todas estas, cogían las planchas de bronce y las iban trabajando. Seguimos adelante y nos encontramos en este expositor en trabajos también de Marruecos. Una bandeja preciosa con incrustaciones, esos arabescos son de plata y algunas incrustaciones también en cobre, con las dos famosas estas lámparas oblongas soportadas por el camello y la típica mesa de té marroquí, con otro pepetero. En la número 9 seguimos todavía con Marruecos y tenemos pues, una serie de cosas muy parecidas a las que hemos visto hasta ahora, maceteros, para fumar el kifi. Estos son muy hermosos, estos dos cofres, que eran los típicos cofres que utilizaban los novios en la petición de mano. Ahí en esos cofres ellos llevaban los regalos a sus prometidas. Y luego por encima pues tenéis jarrones, tenéis también, por ejemplo, esto servía para recibir a los huéspedes, los recibían con agua de colonia. Era una costumbre que estaba muy metida en todo el Oriente. Ahí tenéis también estos maceteros, floreros, teteras, un poco de todo. Y si queréis enfocar aquí, en esta urna, la espingarda la solían utilizar ellos, siguen utilizándola cuando corren la pólvora. Habréis visto por ahí seguramente imágenes de esas. Y junto a la espingarda, una serie de alfanjes y dagas propios también de Marruecos, juntamente con este hacha. Más o menos aquí acabamos Marruecos, aunque lo continuamos después en la parte contraria y veremos alguna cosa más. Y a partir de aquí comenzamos con lo que han venido de los misioneros de Tierra Santa. Ante todo me gustaría que enfocaseis este mapa, para que os hagáis una idea de lo que es la custodia de Tierra Santa. Cuando se habla de Tierra Santa todo el mundo entiende Israel, pero la custodia de Tierra Santa incluye todo Turquía, Siria, Líbano, Jordania, lo que sería la parte que ocupan hoy los palestinos, la Transjordania, Egipto, más Chipre y Rodas. O sea que toda esta zona de Medio Oriente muy grande es la que ocupan los misioneros franciscanos de Tierra Santa desde el siglo XIII, desde que fue San Francisco hasta allí. Y bien, de la obra de los misioneros en Tierra Santa, actualmente tenéis aquí una exposición bastante lograda. Los misioneros allí se ocupan de varias cosas. En primer lugar, son custodios de los santuarios de Tierra Santa. Y en segundo lugar, son también párrocos de muchas iglesias, llevan la pastoral de gran parte de la población de allí. Y en tercer lugar, llevan una obra social muy importante de siempre, pero sobre todo particularmente necesaria en épocas actuales, donde sabéis que la guerra está generando miseria y desempleo y necesidades de todo tipo, y la verdad es que en la actualidad no dan abasto a cubrir todas las necesidades que tienen por ahí. Bien, de la custodia de Tierra Santa, pues aquí tenéis una figura bastante curiosa, que es el caguás. El caguás es una figura que surgió en Tierra Santa en la época del Imperio Otomano. El Imperio Otomano ocupó toda la zona esta de Oriente Medio, pues prácticamente desde el siglo XVI a principio hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces allí había una minoría de cristianos árabes
muy perseguida, muy castigada, en época de intolerancia, y allí hubo cantidad de mártires. La cosa estaba tan mal que el propio sultán les otorgó la figura de este caguás, varios caguás, que tenían una doble misión. Por una parte, de servir de ayuda y de seguridad, tanto a los misioneros como a los cristianos, y sobre todo servía para comenzar las procesiones de Jerusalén. En la actualidad, todas las procesiones que hay en Jerusalén van siempre precedidas por este hombre que va golpeando con su maza las calles empedradas de Jerusalén, y él va abriendo la procesión. Aquí tenéis una vitrina dedicada enteramente a los artesanos de Belén. Durante toda la época del Imperio Otomano, los árabes cristianos tenían prohibido acceder a trabajos remunerados. Entonces, para que no pudieran subsistir de alguna forma, los mismos franciscanos ya en el siglo XVI les enseñaron a trabajar la madera de olivo, y luego veremos a continuación el nácar, para que de esa forma ellos pudieran vivir. Y son grandes profesionales tanto de la madera del olivo como del nácar. El problema es que actualmente el ejército judío ha arrancado miles de olivos, con lo cual la fuente de la materia prima pues se les ha venido abajo. Y entre ellos hay cantidad de parados y muchos están emigrando, sobre todo a Australia, con lo cual hay una cosa que se está perdiendo. Junto a las figuras de olivo, pues tenéis aquí una muy curiosa, que es este Belén, con todas sus figuras, un tronco vaciado convertido en Belén, y son muy hermosas las tres bandejas que tenéis en el centro. Y en estas dos grandes tenéis reproducida la vida del patriarca José, aquel de los hijos de Jacob, el soñador que fue a Egipto, etc. Ahí están reproducidas en plata toda su vida. Y arriba, una cosa que hoy sería imposible de hacer, esta es una bandeja bastante antigua, que está hecha, como veis, en Israel, con una inscripción en hebreo, pero reproduce la mezquita de Omar. En la actual época de intolerancia, esto sería poco menos que imposible. Bien, una pieza de las mejores que tenemos aquí en el museo es este buró. Un buró traceado que está aquí desde antes del año 20. Está hecho en taracea, como podéis observar, con incrustaciones en nácar, y es el conjunto completo de tanto la silla como lo que es la mesa. Esta pieza estuvo concretamente en la Exposición Misional de Barcelona del año 29 y fue primer premio. Y luego, encima del buró, tenéis dos balas, como aquellas que hemos visto en la primera vitrina, pero estas son de Jerusalén y son también balas de la misma forma que se han reutilizado después para adornarlas y venderlas a los peregrinos. Y arriba tenéis una sacra. En la sacra, antiguamente, en todos los altares había tres, una más grande en el centro y dos a los laterales, donde estaban una serie de oraciones que tenía que repetir el sacerdote en la misa. Esta concretamente la del centro y reproduce el Evangelio de San Juan, el prólogo. Y como veis es también una sacra, es de madera y también con incrustaciones en nácar. Nos hemos dejado aquí una urna arqueológica, también de Tierra Santa. Tenemos, en primer lugar, a mi izquierda, una serie de vasos de cristal procedente de excavaciones de Jericó. De Cafarnaúm. Después tenemos aquí, la parte más antigua, son estos candiles de la época cananea, que son más o menos del año 1500 a.C. Y luego aquí, lo que podríamos llamar la vajilla de la Virgen, porque son instrumentos, vasos de cocina, ollas, etcétera, que aparecieron en Belén, y son todos ellos del siglo I, o sea que son coetáneos de Jesús, de la Virgen y de San José. Lo cual quiere decir que en ollas y en pucheros de este tipo cocinaron ellos y comieron ellos su comida. Y luego tenéis ahí un alfanje que es un poco posterior, esto es de la Edad Media, aparecido en Betfagé, y que al igual que es una de las cosas que ha llegado más tardíamente. Bien, seguimos. Toda esta zona que teníamos aquí es una zona de nácar.
En Nácar ya os he dicho que es otra de las especializaciones de los artesanos de Belén. Aquí tenéis más de 80 piezas de nácar. Algunas más antiguas, como esas cruces que veis arriba de color más oscuro, que son cruces que en Oriente se utilizan solamente para bendecir al pueblo. Las solían utilizar los patriarcas. Las demás, pues ahí tenéis una benditera. Es muy hermoso este Cristo que tenéis aquí, que está del año 1950, que el Cristo es de marfil y la cruz es de madera con nácar, y debajo tiene una capillita con la Santa Cena. Tenéis cruces, capillas como esta, de la Cena, del Nacimiento, del Campo de los Pastores, cruces de mesa, un poco de todo. Y cofres, este es el último de los últimos que llegaron también, que es del año 2000, que lo hicieron para celebrar el segundo milenio. Eso lo trajo un fraile aquí en mano hace 2 años, uno que estuve aquí en Chipiona mucho tiempo y que es bastante conocido por aquí, Fray Ovicio. Bien, y aquí tenéis 2 bonetes de los que usa el clero del Patriarcado Latino de Jerusalén. Bueno, otra urna, también muy hermosa, es esta, y también de nácar, casi todo es nácar. Tenéis, en primer lugar, fijaros este rosario gigante, que lleva en la María los nombres de todos los misioneros que había en Palestina, procedentes de Chipiona, en el año 1919. En esa época, ellos lo mandaron para aquí, a Chipiona, y es una pieza que llevaba la Virgen en las procesiones en los años 20. Y luego, por aquí estas piedras son piedras de los diversos santuarios de Jerusalén, sobre todo del Santo Sepulcro, el Calvario, el Monte de los Olivos, etc. Bien, y aquí más o menos acabamos con Tierra Santa y entramos en Chipiona y en los dominios de la Virgen de Elena, que tenemos todavía por aquí algo sobre los misioneros de Chile. Tenemos, en primer lugar, una urna arqueológica, con algunas piezas de algún interés. Por ejemplo, este vaso es un vaso del siglo I que apareció a unos 30 metros de la puerta del santuario en el momento en que hacían unos desagües que van a la playa, y entonces apareció este vaso. Es un vaso precioso, lleno de un bajorrelieve, es una terra sigillata en bajorrelieve, posiblemente una de las mejores piezas de arqueología que han aparecido en Chipiona. Está como veis, un poco con salitre, pero eso no se puede, se podría limpiar, pero es posible que no volviera aquí, así que de momento lo dejaremos aquí. Y luego tenéis también por esta otra parte una lápida sepulcral aparecida en la playa, donde dice de un tal Canius, que murió con 35 años y que está aquí sepultado. Séale la tierra leve, dice la... Bien, y ya siguiendo por Chipiona, pues tenemos en este expositor, en el número 22, tenéis la Virgen sin manto. O sea, el icono de la Virgen tal como se veneró hasta finales del siglo XVI. Podéis observar que la Virgen era la típica imagen medieval, sedente, que tenía el niño encima de la rodilla izquierda. Todavía conserva el pie del niño y parte de la parte inferior del niño. Este escudo le fue añadido para que recibiera la corona, pero en realidad la corona que tenía la Virgen realmente era una corona murada. Se le añadió este casquete para poder incrustar la corona. Y la Virgen estaba así, como veis, un policromado muy bonito, y así es la Virgen actualmente. O sea que si le quitamos todos los mantos y demás, esta es la Virgen de Rey, que mide, como dice aquí, 62 centímetros. Lo que pasa es que desde ya los mantos, la corona y todo eso, pues le dan ya otra altura y otro aspecto, bien distinto. Tenéis otra imagen de perfil y otra por el otro perfil. Esta imagen de la Virgen se completa con esta coraza que tenemos aquí. Cuando a la Virgen se le amputaron los brazos y la parte superior del niño,
una coraza que le da un aspecto de como si fuera una imagen de pie. Ya una vez que se mete la coraza para que como si fuera una imagen que está en pie. Y esta coraza la Virgen la ha llevado desde el año 1588 más o menos, cuando se cree que fue cuando le hicieron la amputación, hasta el año 1978, que todo el mundo sabía aquí en Chipena que hubo un famoso robo en el santuario. Le quitaron pues, una bola del mundo que tenía el niño en la mano, un zapato, el rostrillo y alguna cosa más. Total que hubo que llevar la imagen a la Cátedra de Restauración de Sevilla y entonces le quitaron todo y le quitaron por primera vez la coraza. Y desde entonces está fuera de la Virgen. La coraza estaba sujeta por estos clavos de forja que veis aquí encima. Y en la parte de atrás llevaba esta palometa que servía para sujetar la ráfaga. Ya lo que hay aquí, esto ya es otra cosa distinta. Bien, y nos hemos dejado por aquí atrás una cosa, que es esto. Aquí tenemos también un testimonio de otros misioneros, pocos, que tuvimos en China. Podéis observar este óleo de la Virgen en seda, muy bonito, lo mismo que este abanico, cuya caja también muy hermosa está aquí debajo. Y junto a esto una serie de piezas, como el Cristo aquel y aquellas dos conchas de nácar, labradas las dos, y piezas de marfil de diverso tipo, como son estos que tenéis aquí. Aquí quería haber metido también piezas, teníamos el proyecto de haber metido piezas de Perú, pero del Perú lo que nos ha venido ha sido muy poquito, porque generalmente la gente que iba al Perú no venían, la mayoría, porque ya morían allí, o si venían, venían ya los pobres viejitos y no estaban como para traer cosas. Entonces, en su nombre pues hemos puesto restos de la vajilla que hicieron aquí para la casa los Pigman de Cartuja. Es la vajilla que se utilizaba aquí los días de fiesta. Bien, y vamos a entrar ahora a la sala de la Virgen. Pero antes, si queréis, aquí tenéis dos acuarelas, esta y la que está aquí al lado. Las dos son obra del famoso acuarelista Stanislas Goren, francés, que estaba en el séquito de los Montpensier, y con ellos venía aquí en los años 50, en el siglo XVIII, 1850, siglo XIX, y más o menos nos dejó esta visión un tanto folclórica de las fiestas de la Virgen de Regla, donde se ve pues, mucha gitana, mucho folclore, mucha castañuela, y luego, pues dentro de todas esas banderas y tal, era como buen chauvinista, pues nos puso aquí encima, nos plantó la bandera de Francia encima de la torre del santuario. El manto de la coronación que se lleva todos los años en la procesión, la corona, que es la que lleva también todos los años la Virgen, y estos mantos, este se llama el manto del besamanos, aquel es el manto más antiguo, que lo ha tenido puesto la Virgen pues hasta hace un mes me parece, y ahí tenéis un hueco porque es el manto que tiene actualmente puesto. Bien, en esta sala se han colocado las cosas más dignas que tiene la Virgen, tanto los mantos como la corona. Una pieza muy singular es la corona de la coronación. Ahí tenéis, si queréis enfocar la inscripción, es obra de don Manuel Seco, un famoso orfebre sevillano, que es una casa que todavía existe. Una corona que fue hecha, tal vez esto es una cosa que convenga subrayar, a base de todas las joyas, rubíes y esmeraldas que las gentes de Chipena y de la Contornada regalaron con esta finalidad para la corona. Todo lo que lleva la Virgen es objeto de regalo, todas las piedras. Destaca, como veis, la cruz que tiene arriba, que es una cruz enteramente de piedras. La canastilla es también muy hermosa, y lo mismo el resplandor que la acompaña por arriba. Es una pieza posiblemente de lo mejorcito que tenemos aquí en la casa. Debajo tenéis la corona del niño. Después, aquí debajo tenemos otras dos coronas, dos juegos, la
de entonces. Está hecha en Córdoba. El original se hizo en plata y esta sí se arregló en el año 1996 y entonces ya se doró. Esta, en cambio, es más inferior. Y luego en el centro tenéis la bula. La bula por la cual el Papa, en este caso Pío XII, autorizaba la coronación de la Virgen. El otro día alguien me dijo que si esta era una Virgen coronada canónicamente por Roma y en cambio la mayoría de las que están haciéndose hoy son episcopales. Bueno, pues es verdad. No es cuestión de entrar en competencias, pero hoy están coronándose muchas vírgenes pues por aquí mismo en alrededores y las coronan con la autoridad del obispo. En cambio, las devociones de más arraigo y también más universales, como es el caso de la Virgen de Regla, que es de Chiclana, pero es de toda la zona esta de Andalucía, incluido Sevilla y la provincia de Cádiz, como todos sabemos, entonces la autoridad directamente en el Vaticano. Y la bula de la coronación es precisamente esa. Bueno, siguiendo en esta dirección, nos encontramos con este manto color burdeos, que las camareras le suelen llamar con el nombre del manto del besamanos, porque este era el manto que casi siempre se lo solía poner la Virgen el día 9 con motivo del besamanos. Es una adquisición que se hizo aquí por el santuario a finales del siglo XIX, como somos aquí los franciscanos. Y luego tenemos dos sayas de la Virgen. Estas dos sayas de la Virgen están hechas con ornamentos litúrgicos del siglo XVIII, donados hace no muchos años por un sacerdote y que después se montó aquí en Chiclana de Manuel Vidal, las dos. Bien, después tenemos a continuación el manto de la coronación. El manto de la coronación está hecho, como veis, en estilo barroco, sevillano. Fue bordado por diversos conventos de monjas, porque se ve que no les daba tiempo para poder hacerlo. Concretamente lo bordaron las monjas de Regina, las clarisas, las dominicas de Madre de Dios, también de Sanlúcar de Barrameda, más un par de bordadoras, una de la Mancha, que debía dominar muy bien todo el encaje de boletos, se lo sabía hacerlo muy bien, y después todo ello lo encajaron en Sevilla, en Santa Paula. Cogieron todo lo que habían hecho los demás conventos, ellas también bordaron y le dieron ya la forma actual, ya se lo gustaron absolutamente todo. Es un manto muy hermoso, afortunadamente se conserva bastante bien. Si acaso tiene el forro por dentro porque está un poquito peor, pero vamos, eso es bastante fácil a ver. Y ha cumplido ya, pues eso, los 50 años, va a cumplir este año. Junto al manto de la Virgen tenemos también algo que conocéis también todos, porque lo veis en todas las procesiones. Es el que va viendo la procesión de la Virgen de Regla todos los años. Está hecho por una casa valenciana del año 1920, porque el que había anteriormente me parece que se deterioró y hacia el año 1920 hicieron este en Valencia, el estandarte. Después tenemos otras dos sayas. Las dos son bordadas por las monjas clarisas de Sanlúcar. El manto que está ahí es el que tiene actualmente puesto la Virgen, que es una antigua capa de Santo Domingo con un bordado muy bueno. Y arriba podéis observar esos tres crucifijos de marfil. Esto en realidad está aquí porque son piezas también de cierto valor, pero en realidad son piezas traídas también por los misioneros en época no muy atrás. El del centro completamente ha venido de Marruecos y aquel de la izquierda también. Bueno, seguimos por aquí y nos encontramos con este que es el manto más viejo de la Virgen. Es un manto de rocalla que fue el estilo de bordado que se introdujo en España por motivo de la llegada de los Borbones, por tanto estamos en el siglo XVII, esa es la época del manto. Si os habéis dado cuenta, este es el manto que aparece en uno de los azulejos que me parece bien que es el más antiguo que hay en Chile, en el bar Paquito, en la calle Padre Chundi. Allí hay un mosaico y la Virgen lleva este manto. Esta es una de las piezas que logró subsistir a la desamortización y aguantó aquí en la casa
hubo que hacerle dos restauraciones, pero en fin, se ha quedado bastante bien. Está el manto y luego allí la saya, en el número 14. Y encima tenéis el manto de Manolete. Este manto era un capote de paseo que la familia Caballero obsequió al torero. Entonces el torero, como sabéis, murió de forma sin que nadie lo esperara en Linares, no llegó a estrenarlo. Y entonces lo que hicieron la familia Caballero es cambiarle el bordado, pasarlo a otra tela distinta a esta verde que tenemos aquí, y se lo dedicaron a la Virgen que tenían ellos en el Pinar, que no es la Virgen de Regla, que la que suele hacer la romería actualmente, sino otra que hay un poquito más allá, que pertenece a la familia Caballero. El tejido, el bordado también es muy bueno. Vale. Bueno, este manto es el que está más deteriorado de todos. Se le conoce con el nombre de manto de Carlos III, pero el nombre no corresponde a la verdad. Este manto era una capa que era propiedad de los duques de Montpensier, que fueron los que forzaron la vuelta de la restauración del santuario en el siglo XIX. Concretamente este manto lo llevó uno de ellos en el año 1854 a Roma, cuando presidía la delegación española que estaba allí para la celebración del dogma de la Inmaculada. Con la declaración del dogma, este hombre llevó esta capa puesta. Como veis, esta es la parte trasera que está por arriba, aquí tenéis el cuello y la parte delantera con su bordado, y llevaba después estos dos collarines, uno por delante y otro por detrás, en el cuello. Y lleva todos los escudos de Castilla, el león, el Castilla, etc. Y el 3 corresponde a la hermandad de Carlos III, a la cual él pertenecía. Con motivo de la coronación, pues uno de sus sucesores lo regaló a la Virgen como donativo, porque fue él el que apadrinó la coronación de la Virgen. Entonces su regalo fue este manto. Bien, otra cosa es este rostrillo de la Virgen. El rostrillo fue una de las piezas que desaparecieron en el robo del 1978, que era el que correspondía a esta corona que tenemos aquí, era mucho más antiguo. Entonces, aprovechando pues una serie de joyas que habían sido depositadas con destino a la Virgen, broches, pulseras, etc., se hizo este en el año 1978, y es el que suele sacar también la Virgen para la fiesta y el que iba también en la procesión. Bien, avanzando por aquí, nos encontramos con otro estandarte. Este es un estandarte muy bonito, regalo de las irlandesas del año 1946. Lo bordaron ellas mismas, y el medallón que tenéis ahí en el centro es un óleo que reproduce uno de los antiguos grabados de la Virgen, posiblemente lo hayáis visto por ahí en estampas, que se ven los dos volantes implorando a la Virgen y en el fondo el mar con los barcos. Y luego tenemos este último manto. Este manto se le solía llamar con el nombre del manto de la octava. Es decir, antiguamente, el día 8 de septiembre comenzaban las fiestas de la Virgen, con un gran pontifical, etc. Y se celebraba después una procesión solamente por la explanada y el humilladero. Al día siguiente comenzaba la novena, y al final de la novena, el día, lo llaman por eso, el día de la octava, el día de la octava sacaban otra vez a la Virgen hasta el humilladero, donde bendecía las aguas. Y entonces la Virgen solía llevar siempre este manto verde, que también es un manto del siglo XIX. Es un manto también muy bueno, con un bordado espléndido. Lo que pasa es que ya es un poco, tiene ya sus buenos años y el tejido, pues en algunos sitios se ha ido cediendo. Esta es la sala de la Virgen. No sé si queréis hacer alguna pregunta. ¿Cuál es la pieza más antigua que tenéis? La pieza más antigua de mantos es esta. La corona, esta, la del siglo XVIII. ¿Y de la otra sala? De la otra sala, hay piezas antiguas, hay pocas. Ten en cuenta que
95 aquí desapareció todo. Solamente se salvó eso, la corona, el manto de la corona, la imagen de la Virgen y nada más. Ya os dije que incluso los mismos sacerdotes del patio desaparecieron de una forma violenta y de mala forma también los pusieron, por eso no están tan desordenados. O sea que en piezas antiguas, aquí desgraciadamente, nuestra memoria no fue ocultada. En parte por el gobierno y en parte, pues, esto estuvo durante casi 20 años. De aquí al pueblo eran dunas y eso estuvo abandonado, aquí no había nadie. ¿Cuánto tiempo habéis ido gestando este proyecto hasta que se ha hecho realidad? Bueno, pues el proyecto ya os dije anteriormente que el primer museo de aquí se abrió en el año 1938 y entonces era solamente para los misioneros. Y ya después, desde cuando celebramos el centenario del Padre Nuestro, comenzamos a pensar en lo que es actualmente esto y entonces ya vimos que era necesario también añadir este complemento, la sala de la Virgen, para recoger todas las piezas principales de la Virgen. O sea que más o menos del año 1996 estamos en ello. Este fue el primer provincial que tuvimos nosotros, el padre Antonio de Aracil, que estuvo también en Marruecos y es autor de uno de los libros buenos de la historia de Regla, que es este que tenemos aquí. De frente tenemos aquí un expositor con una serie de cosas. En primer lugar tenemos el diseño del paso. El paso de la Virgen lo diseñó el padre Jaime Llur y se lo encomendaron a una empresa de Bilbao para que lo hiciera. El paso costó 25.000 pesetas. Y hay por ahí un montón de cartas donde se aprecia la enorme dificultad que tuvieron para pagar todo aquello, porque que si pagan, que si no pagan, que si es que la tómbola nos ha fallado y no ha salido, en fin, ahí lo pasaron muy mal. Aquí tenéis la bibliografía más importante de la Virgen. El libro más viejo es este, de 1645. Y el grabado que tenemos a la mano izquierda es también el grabado más antiguo que tenemos de la Virgen de Regla, donde aparece la Virgen y debajo San Agustín y su madre Santa Mónica. Los otros ya son pues novenas, como por ejemplo esto del siglo XIX. Este es un estudio muy importante sobre la iconografía de la Virgen de Regla. Y bueno, y hay pues estos ya los siguientes. Después tenéis aquí un tríptico en el que aparece la Virgen tal como se recibía culto antes de la coronación de la Virgen por parte del cardenal Segura y la imagen que cobró la Virgen a partir de la coronación. Aquí la tenéis ya con el nuevo manto, el manto de la coronación y la corona nueva. Y luego debajo tenéis dos números de una revista que se editó aquí en la casa durante 20 y tantos años, la revista Regla, y a mano izquierda una hoja que se publicaba en la Escuela del Pinar, que se llamaba Luz del Campo. Es una hoja muy interesante donde hay muchos datos de lo que era la historia rural de la Chipina de los años 50 y por ahí. Es muy curioso. Bien, en el siguiente expositor, aquí tenemos esbotos de la Virgen. Todos estos esbotos los conocen todo el mundo aquí en Chipina porque los han visto durante muchos años en la escalera del Camarín. Este en realidad no es un esboto, sino un esbozo, un boceto que hizo José Lafita, que es el autor de los óleos que hay en el Camarín. Y este fue un primer boceto que hizo y que está reproducido justamente enfrente de la puerta, que tiene cierto interés porque en primer lugar recoge parte de lo que fueron las costas, la historia de las costas de Cádiz durante varios siglos, que eran costas que estaban sin ningún tipo de guarnición, totalmente desarmadas, y entonces venían fácilmente todos estos corsarios argelinos y sencillamente arrasaban. Y ahí tenemos una escena precisamente de eso, se ve el santuario antiguo, en forma de castillo todavía, toda esta gente que ha llegado en sus barcos. Normalmente en los frailes solían tocar la campana y avisaban, pero cuando venía la gente pues ya solía ser bastante tarde. Y tenía que avisar también a un barquito que venía de Sanlúcar, en fin, aquello era una odisea. Y aquí se ve, por una parte, los corsarios atacando la muralla del convento y la Virgen defendiendo el santuario. Y se ve aquí una cosa muy curiosa, uno de los milagros más famosos de la Virgen,
este morito que se cae en un pozo, y de tal forma que cuando los dos escapan y huyen, él se queda ahí dentro y ya por fin aparece y vamos que después se quedó aquí a vivir en el convento durante toda su vida y dice que fue un buen hombre. Bien, estos exvotos ya los conocéis, y generalmente los exvotos que tenemos aquí en el santuario son de tres tipos. Los que reproducen accidentes de tráfico, accidentes marinos y enfermedad. Y aquí están los tres. Después, en este otro expositor, el número 31, tenéis un pequeño testimonio de los misioneros que misionaron en África Negra. Muy pocos hemos tenido. Ahí tenéis estos dos cuadros que están hechos con mariposas, alas de mariposas. Esta es una vara de mando de un jefe de tribu y el bajo relieve ese, pues ya veis que reproduce escenas de allí, moliendo el arroz, escena de pesca y debajo el brujo, que es una escena ritual en torno al árbol sagrado. Sí me interesa que grabéis lo que tengo aquí a mis espaldas. Esto pertenece también a Tierra Santa, porque son piezas de Egipto, piezas muy antiguas. El carnero, en forma de ariete, es la forma como se reproducía en Egipto el dios Amón, uno de los dioses más importantes de Tebas. Esto llegó aquí en 1940, es de piedra, pero se ha ido reblandeciendo con la humedad, de tal manera que veis que está un poquito, incluso se van desprendiendo migas de la piedra, es una lástima. Y después tenemos aquí este escarabajo egipcio de la época de Tutmosis del siglo XV a.C., que lo podéis grabar por arriba y por debajo porque el espejo reproduce los jeroglíficos de la parte baja. Una colección bastante interesante que ha llegado aquí a la casa, bueno, llegó el año 1938 procedente de Tierra Santa. Gran parte de esta colección la proporcionó uno de los frailes cuyo retrato está en los expositores de enfrente. Fijaros, tenemos por esta vertiente de la pirámide, tenemos monedas del final del Antiguo Testamento. Por tanto, estamos en el siglo III y II y I antes de Cristo. Son sobre todo piezas que corresponden a la dominación de los Ptolomeos y los Seleucidas. A la muerte de Alejandro Magno, los generales se repartieron el imperio y una parte de Israel quedó un poco entre Egipto y Asiria. Entonces, parte de estas monedas son todas griegas, podéis ver las fracciones perfectas de estas de aquí de plata de encima, y son más o menos monedas del siglo II antes de Cristo, la época de dominación helenística en Israel y en Palestina. Después tenemos un segundo tramo, el más amplio, que reproducen monedas romanas. Tenemos desde estos denarios consulares, es decir, antes del imperio, en la época de la República de Roma, son esos denarios de plata. Después viene el denario de Marco Antonio y a continuación vienen una muestra de casi todos los emperadores romanos, Claudio, Vespasiano, Domiciano, prácticamente se puede seguir toda la historia de Roma. Y solamente al final hay aquí unas cuantas procedentes de aquí del entorno de Cádiz. Por ejemplo, estas son de Algeciras y Sevilla y estas son libopúnicas de Cádiz. Y ya después, el tercer tramo son todas monedas correspondientes al Imperio Bizantino. Esto corresponde también a Marruecos, como veis son atuendos, vestimentas marroquíes. Estas dos piezas corresponden al momento de la circuncisión. Cuando al niño le circuncidan, le ponen ese chalequito ritual y después en esta tapa se le da un libro del Corán. Y aquí acabamos pues, con todas nuestras presencias de los franciscanos de la provincia de Granada, las que tenemos actualmente en España, sin contar los que están en Marruecos, y tenemos en Estepa, Lebrija, Jerez, Chipiona, el puerto de Santa María y Cádiz, por una parte, y por otra parte Linares, Madrid, Martos, el Colegio de Martos, Granada, Iglesia San Francisco, Colegio Mayor, Seminario,
y después Bedelmalga y Ronda. Y bueno, más o menos la exposición acaba. El tapiz, compañero de aquel otro, lo que pasa es que este está mucho más tiempo expuesto y por eso está también más descolorido, con sus lámparas. Y tenéis también aquí dos lámparas de aceite, las mesas octogonales típicamente árabes, un pebetero precioso, también para quemar maderas olorosas, y una de las piezas más hermosas que tenemos es esta tumbona, con sus incrustaciones de nácar también. Y luego aquí trabajos en cueros en este expositor. Así que más o menos aquí cerramos la visita.